Buenos días, bienvenidos un día más a Tertulias de Café. Este es el capítulo número 2 de Dudas sobre el tueste y tenemos de nuevo con nosotros a Carlomán. Carlomán, bienvenido de nuevo, muchas Hola Ruth, gracias. muchas gracias a ti, un placer como siempre. Bueno, la semana pasada hicimos un repaso por lo que era el tueste, o sea, no vamos a invertir más tiempo en eso porque tenemos muchísimas preguntas y consultas que contestar. Así que os diría a todos que fuerais a la última publicación de Tertulias de Café, que le echéis un vistacito. Él hace un repaso de lo que es lo que hace con el café desde que llega verde, cómo lo tuesta y cuál es el proceso de tueste, los principales defectos que hay en el tueste, cómo reconocerlos y otra serie de cosas. Hablamos de los blend de origen, los blend de tueste, que desarrollaremos hoy porque tenemos más preguntas. Y nos quedamos con una pregunta así al aire, porque una de las preguntas que hicieron nuestros amigos Belén y Fran de Quiero Coffee, si se puede considerar un blend cuando viene de una misma finca o de un mismo origen, aunque sean distintas fincas. Y tú hiciste la puntualización estupenda y definición técnica de lo que es un blend, y es una mezcla que hace el tostador. Y ese Efectivamente. término se ha extrapolado a otros aspectos de lo que es la producción del café, pero que por definición es esa. Entonces, una de las preguntas que tenemos es si normalmente haces tú el tueste basándote en tus gustos o también piensas en los gustos que tiene ya no solamente tu cliente, si quiere un tipo de café determinado porque es su perfil de café, o para los clientes finales, porque como al final tú puedes jugar con ciertos parámetros y acentuar ciertas cosas de ese café que has comprado, pues a lo mejor tu gusto te lleva a desarrollar aspectos que quizás no sean los que quiera el cliente final, pero dejando aparte el hecho de que esto es un negocio y que lo que quieres es vender y por supuesto vas a satisfacer lo que te piden, Sí, cuéntanos. pero mira, la pregunta es muy interesante y es un poco complejo. Como tostador, mi primera función es, y tiene que partir de ahí, es sacar el máximo potencial de un café. Es independiente si me gusta a mí más o menos. Es el máximo potencial del café. ¿Por qué? Porque es que el café es el protagonista, pero ya no vayamos a esa parte romántica de que es el protagonista. El café es la materia prima y nos va a dar lo que tiene, no va a dar más. Que yo puedo modular ciertos aspectos, sí es verdad. Y ya esas modulaciones sí las voy a dar en base a lo que yo quiero, a lo que yo quiero sacar, pero también es a lo que pida el cliente, porque realmente es el cliente el que paga por un producto y paga por lo que quiere. Hay gente que le gusta. A ver, el cliente final, el de casa, pues compra lo que ofrecemos. Pero cuando ya es una cafetería que quiere servir un café de una cierta manera, a ellos se les da lo primero una muestra en café tostado de cata, que es un tueste más ligero, que es donde vas a ver todo el potencial del café. Luego alguien te va a decir, yo lo quiero un poco más oscuro, un poco más desarrollado, lo quiero para expreso, pero que quede de esta manera, quiero apaciguar un poco hacer brillar más la acidez. Son términos que ya se hacen acorde a lo que marca bueno, el comercio prácticamente. Pues mira, eso me lleva a una pregunta de MDG71. MDG71, sí, que además ella la hace de una forma, pero lo vamos a ampliar un poquito más. Porque ella pregunta en las catas si las hacéis primero la cata normal y habitual brasileña que conocemos todos o si también hacéis la cata con leche, porque es completamente distinto muchas veces el sabor que tiene el café solo a con leche. Y teniendo en cuenta que el 90%, por decir un número que no es para nada exacto, pero el 80 al 90% toma un flat white, un cappuccino, un café con leche, que los expresos suelen ser la minoría, que bueno, los bats van teniendo protagonismo, pero al final España tiene la cultura de café que tiene y es el café con leche. Se hace, Efectivamente. se hace esa cata también Esa con cata la suele leche. hacer, Se avisa al cliente de, oye, ten en cuenta que la mayor parte de lo que tú vendes es con leche y que este café que me estás pidiendo con este tueste es muy adecuado para tomarlo solo. se hace. Se hace, pero más que todo, esa cata la hace más que todo el dueño del local. Y él es el que ya va conociendo los cafés que va adquiriendo y en qué van mejor. De hecho, si tú vas con un buen barista, te va a decir, mira, tengo dos molinos, este te va a ir mejor para espresso, si quieres un café con leche, te va a trabajar mucho mejor este café. Entonces, ellos son los que ya van manejando eso. Yo a nivel de tueste no suelo hacer catas con leche, pero Y sí que además se con toda tiene la que hacer leche de esa que manera. hay y con la emulsión que tiene la leche, que también hace que varíe un poco, pues eso, ¿no? Al final estás emulsionando una leche, calentándola de tal forma que estés también sacando su punto máximo de su lactosa, de su azúcar,
para que no se queme y para que también endulce y tenga su perfil máximo de sabor apetecible y también Claro. cambia el café. Entonces no puedes estar haciéndolo, pero sí se avisa, vamos. Sí, sí, pero como te decía, son pruebas porque no solamente que sea una leche, ya no hablamos de que sea una leche vegetal o una leche animal, sino que hablamos de una marca en específico de leche. No todas las leches no aportan el mismo sabor. No, no, además tiene una experiencia Entonces, distinta, los azúcares propios, los que añaden, los que no. La verdad es que hay claro, muchos parámetros a tener en cuenta. Y la de si coincide tu gusto de tostado con lo que te piden o demandan, también preguntan los chicos de Quiero Coffee. me suele gustar lo que tuesto, pero como te decía ahora, mi premisa es, o mi prioridad es hacer brillar el café, sacar el máximo de ese café. Ahora, tengo preferidos, me gustan más algunos cafés que otros, por Si te gusto voy a preguntar personal. cuáles son tus preferidos, cuál es tu preferencia de cafés, independientemente de que saques efectivamente lo mejor de cada uno. A ver, yo es que soy, a nivel cultural, vengo de tomar muchos filtros, entonces yo soy más de cafés filtrados y a mí hubo un café que cuando estaba empezando a probar cafés, cuando me di cuenta que no todos los cafés venían de Colombia, que fue una explosión mental y son los etiopías. Tengo una pequeña Debilidad. debilidad por los etiopías. Y hay uno de los que yo tengo, que lo conocí gracias a otro tostador, que no quiero darle publicidad a la café, pero lo encontré por ahí, No se un la damos, no Myanmar. se la damos, no te preocupes. No, un Myanmar. Me gusta mucho el Myanmar, que el resultado que está dando. Mm. Mira, tengo aquí una pregunta de G1M3N4. Cachonda. Mm. Pone, a simple vista se distingue un grano duro de otro semiduro. A ver, aquí tendríamos que Se refiere al diferenciarlos café en verde, tostado o en claro, por verde. supuesto. Sí, en verde hay algunos parámetros que nos pueden decir, a ver, realmente nosotros medimos la densidad, que eso es lo que nos va a dar Ujú. esa dureza, por así llamarlo, del grano. Pero el grano que es más denso, que es más duro, suele estar más apretado. Entonces, cuando se aprieta, sabemos que tiene una vena, suele ser una vena más torcidita porque se va formando y como por decirlo, se va hacia adentro. Y en el capítulo pasado hablábamos de por qué hay cafés que tienen más chaff que otros y se debe porque esa película plateada va quedando más presionada en esa vena que tiene el café en medio. Y esa no alcanza a quitarla o no se queda en la tostadora, va al café y queda en el grano. Cuando mueles es cuando sale esa que queda en la línea y suele ser de cafés más duros. Ujú. Y ante la máquina, porque claro, un café más duro tiene más densidad, entiendo que tendrá más resistencia al calor, pero a lo mejor es de una forma más homogénea que no uno que sea, vamos a llamarlo, semiduro. Sí, mira, cuando un grano es menos denso, es un dato muy importante porque yo tengo que calcular o que definir qué temperatura de entrada voy a tener. Los granos menos densos son más propensos a que se cree el scorching. Que el scorching son como lunares porque quedan del contacto del café con el tambor de la máquina. El problema del scorching es que se quema una parte del café y ves como un lunar, pero hay veces que vas a encontrar es un hueco, porque cuando se tuesta esa parte, si se sube un poco más de temperatura, se desprende, como si fuese un cráter, Ujú. y da sabores muy desagradables, amargos y quemados. Estoy pensando ahora que, bueno, tienes ahí la tostadora y está en un ambiente, no vamos a decir hermético, pero sí muy bien acondicionado, donde la humedad siempre es la misma, porque efectivamente tanto la altitud como la presión como la temperatura ambiente y afecta obviamente al tueste. Y eso tiene que ver mucho por la diferenciación, por la diferencia térmica. Calculamos que los granos están a temperatura ambiente, pero claro, no es la temperatura ambiente no es la misma en verano que en invierno. Y climas Eso fríos que... lo tenemos que modular porque esa diferencia térmica, a ver, técnicamente, por ejemplo, ahora que estábamos hablando del scorching, el scorching lo crea la alta temperatura, pero realmente no es la temperatura, es la diferencia de temperatura. Estoy metiendo un grano a 20 grados centígrados a que entre en contacto con un tambor que está a 250, 220. Esa diferencia es la que nos hace crear el scorching. Entonces yo, por ejemplo, Si es menos truco, denso, perdona, es un razonamiento, a ver, me sí, corriges, ¿eh? Porque según te estoy absorbiendo, estoy mirando, mi cabeza va funcionando.
Es menos denso, por lo tanto será más poroso, tendrá más espacio para las moléculas que estén más locas, vamos a decirlo de alguna forma. Entonces puede transmitirse el calor mucho más rápidamente porque no tiene tantas barreras que romper, ¿no? Vamos a pensar eso. Tu máquina entiendo que coge aire del exterior. Sí, El exterior tiene una humedad, la humedad tiene agua, moléculas de agua que transmite muy bien el calor, puede efectivamente más rápido quemarse. sí, pero mira, es que aquí pasa una cosa muy curiosa y es que esta máquina y muchas toman aire del exterior, pero el aire pasa primero por los quemadores antes de entrar al tambor. ¿Y los quemadores Con qué lo hacen? cual, quemar. Ya, pero ¿quemar qué? El aire, entra el aire y lo quema, quiere decir, lo calienta, ¿vale? Los quemadores están por debajo del tambor. En esta particular tiene unas placas cerámicas, entonces los quemadores son las flautas, estas como las de estufas, da una llama y quema y calienta los platos cerámicos. Y eso es lo que nos transmite el calor por radiación al tambor. El aire pasa por la parte inferior del tambor, saca la tubería del aire. Esa tubería está caliente, el aire toma temperatura y ya entra caliente al tambor. Entonces, claro, aquí evitamos que el aire esté muy frío se nos venga bajo la temperatura. Evitamos que pierda también humedad, que no vaya a entrar humedad en el tambor. Y ya es con lo que nosotros tenemos que jugar para poder tostar. Ahí es donde ya tenemos que saber si tostamos con más aire o con menos aire, dependiendo de lo que necesitamos. Perfecto. Pues mira, otra cosita más contestada. Y volviendo a lo de la diferencia de temperatura entre el grano de café y el tambor, Sí. una práctica que yo utilizo, no sé si lo utilizarán todos, es un truco, no sé si alcanzas a ver la parte superior de la tolva de carga, esa tolva se calienta. Yo siempre, más que todo en invierno, el café lo tengo unos minutos, más de 3, 5, 10 minutos, dependiendo del café, ahí en la tolva. Lo que me hace esa práctica es que el café se vaya temperando, vaya cogiendo un poco de temperatura y cuando entre en el tambor, ese diferencial de temperatura ya, efectivamente. Interesante. Porque claro, entiendo que está el tiempo justo como para que se caliente pero no empiece a cocinarse, ¿no? Sí, sí, no alcanza una temperatura muy alta. El flujo del aire, aquí lo tenemos. Aquí estamos hablando de los ácidos del café. Alguien nos dice cafelicidad, nos dice ácidos de café son orgánicos y clorogénicos. Y los orgánicos son los málicos, los cítricos, los tartáricos y el acético. ¿Cómo se desarrollan en el tueste? O sea, el tueste al final pierde unos elementos químicos y desarrolla otros. Y desarrolla otros, sí. Y al final lo que nos interesa, por lo que es el tipo de ácido, entiendo que es dejarnos los málicos, los cítricos, junto con la sacarosa, sucralosa o que tenga el café, ¿no? Que son los azúcares, y desde luego quitarnos los avinagrados y malos, como el químico. Los ácidos tienen ahí están presentes en la composición molecular, porque es que nos tenemos que ir muy dentro del grano, que algunos están, algunos se pierden, otros se generan, pero ahí es donde tenemos que entender esa química del grano para poder saber cómo vamos a tostar. Por ejemplo, en el curso con Pablo Contreras, las primeras sesiones fueron muy pesadas porque fueron muy a química, muy a cómo funciona, dependiendo un flujo de aire, qué es lo que creamos, y todo empieza con una palabra que me grabó a fuego, es la hidrólisis, perdón, que hasta la digo mal. La hidrólisis del Hidrólisis. agua, claro. Por eso hablábamos de que tiene que quedar un residual de agua en el grano, no lo puedo secar del todo. De hecho, un grano cuando está muy seco no realiza la reacción de Maillard, sino que pasa de verde a quemado directamente. No se carameliza en ningún momento. Sí, de hecho, Entonces, dime. sí, sí. Que se usan rayos ultravioleta para ver también incluso la cantidad de carga de agua que tienen los granos, y que los granos que tienen una humedad inferior suelen brillar más a esa luz y que también se pueden desechar justamente para que no pasen de verdes a negros y no te estropeen el baño. Sí, efectivamente, porque es que eso lo estropearían. Aunque sea una taza, donde sale, lo estropean. Entonces, como volviendo al tema,
Ujú. Cuando empieza esa hidrólisis, lo que empieza a hacer es a romper cadenas Sí. para que se vayan creando y va bajando de polisacáridos a sacáridos y lo que buscamos es crear azúcares simples, que son los que nos van a empezar a dar los sabores. Pero en eso no me hagas mucho caso, que yo no soy ni químico ni ingeniero de alimentos como lo es Pablo Contreras, que ese sí es un experto Mm. en todo el tema. Sí, desde luego es un buen referente, Pablo. La verdad es que sí. Mm. Esto tiene que ver con eso del amargor, que todo el mundo piensa que el amargor está en la cafeína. Y entonces yo aquí lanzo la pregunta de cuánto nos hemos tomado alguna vez en nuestra vida, porque, en fin, el mundo del café de especialidad yo no he llegado hace muchísimos años. Y aunque no era de tomar descafeinado, me consta que el descafeinado amarga igual que el café. O sea, quiere decir que la cafeína no va a ser el único elemento químico que amargue en el café. No, no la cafeína es amarga de por sí. De hecho, para hacer las pruebas de cursos y cuando necesitas diseñar un sabor amargo, lo que utilizas es cafeína. Pero realmente tendríamos que apoyarnos en la pregunta anterior. El ácido clorogénico es el que nos empieza a dar esos amargores. Y el ácido químico también, que también amarga. Y con eso del amargor entramos en otra pregunta que nos han hecho nuestros amigos de Quiero Coffee y es, la voy a leer literalmente, no quiero poner ni quitar ninguna palabra. Añadir sal al café para potenciar el dulzor y nos envía así como un emoticono loco y un cerebro ahí a punto de explotar. ¿Qué podemos decir a esto? Bueno, añadir sal se solía hacer, es una práctica que se ha hecho, de hecho, en recetas. Entonces, si es una receta, pues la receta de ese café es la sal por algún motivo que quiera quien diseñó la receta o por tradición. Hay un artículo muy interesante de un magazine de café, el, siempre se me da el Perfect nombre. Grind o algo así. Sí, yo también le Sí, cambio siempre el nombre al pobre. Es de un muy Perfectly buen Grind, referente creo de que se café de llama. especialidad. Es muy aconsejable seguirles. Hay un artículo específico sobre esto y, por ejemplo, hablan de un café en Turquía que lleva sal porque tiene, y es su tradición. Hay una receta en Asia que lleva también sal. Pero esto era una práctica que se hacía más que todo para, en teoría, realzar dulzores, pero lo realza, borrar el amargor, pero para cafés de menor calidad. Con lo cual nosotros dentro de lo que es el café de especialidad no tendría necesidad de añadir sal, salvo que sea una receta que la estás diseñando de esa manera. Sí, o a lo mejor, oye, si se te ha sobreextraído un café, dices, oye, pues voy a intentar corregirlo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo haber visto hace ya mucho tiempo de James Hoffman, que ya sabes que hace de todo. Él Sí. hizo el experimento con la sal. Obviamente no es coger una pizca de sal y echarla en el café, hay que disolverla en agua. Y sí es verdad que anula el amargor, pero no cambia, si no está muy salada la concentración, el sabor del café. Y tiene que ver efectivamente a nivel molecular porque el sodio, en cierto modo, inhibe lo salado, pero, lo amargo, perdón, pero, porque el sodio es la sal. Aquí venimos ya a otra cosa y es, biológicamente, lo que nos ha hecho sobrevivir a lo largo de toda la vida y de toda la humanidad ha sido esta alerta que tenemos en el paladar de que lo amargo siempre ha sido malo y negativo y venenoso y el azúcar pues nos ha dado energía como para sobrevivir, ¿no? Entonces, en la papila tenemos, que yo sepa, 33 tipos de receptores distintos, o mejor dicho, percibimos 33 tipos de amargor distinto. Yo creo que bloquear esos 33 tipos de receptores va a ser muy complicado, aunque me consta que hay una empresa americana que se dedica justamente a eso, a hacer molecularmente y bioquímicamente inhibidores del amargor. Bebidas refrescantes conocidas internacionalmente, empresas de café y demás, de hecho la están contratando justamente para eso. Es porque se puede diseñar el anular con una molécula de sal, por ejemplo, el café, aparte de que los contrastes, como la galleta de chocolate con la sal gorda, te hace un contraste ahí que hace que te potencie más unos sabores que otros, ¿no? Pero es muy interesante. El que quiera hacerlo por probar, que no eche la pizca de sal como a la ensalada, sino que la disuelva en agua, que lo mida todo muy bien, depende de cuál sea su volumen, y claro, tendrá muchísimo más efecto quizás en una taza que en un litro de café.
Eso desde luego. Sí, efectivamente. Ya es por hacer la prueba o por diseñar una receta. Es que vuelvo a lo mismo. Si es una receta, yo lo veo muy válido. Si es por un café que, que no se ha quedado sobreextraído, te lo aseguro. Fran, Belén, cualquier barista de España, tú le dices, me quedó amargo el café, te lo cambian en el acto Claro, sin claro, por ningún supuesto, problema. pero oye, cuando está sobreextraído, los buenos baristas te lo hacen de nuevo, pero que si quieres jugar un poquito y los chicos de Quiero Coffee, ya sabes que a veces se ponen la bata blanca y experimentan, les decimos desde aquí que lo hagan, ¿no? Y que nos digan si les ha salido o no, que no tienen pereza para nada. Claro, que nos compartan resultados. De todo esto aprendemos. Desde luego. Oye, otra cosita, no recuerdo quién, perdonad, creo que era otra vez la G1M3N4. Sí, pregunta, ¿cómo liberar o evitar la energía estática en la molienda del café? Yo he dado Imagínate, si alguna pasa con 10 conferencia de gramos, ¿Perdón? que si pasa con 10 gramos, imagínate cuando tengo que moler un Bueno, cuarto no de quiero kilo ni o un kilo. pensar, tú ahí tienes que pasar el plumero. Eh, a ver, hay soluciones muy técnicas, pero vi una que, no sé, es que solo me la imagino que es la que me comentaste y puede funcionar, habría que hacer la prueba. Nunca lo he probado. Yo sí, ¿Sí? ¿Y funciona? funciona. Entonces, explícanos esa técnica, por favor. Pues nada, es tan simple como echar unas gotitas de agua, que hay gente que tiene un pulverizador y le echa un spray al grano y luego lo pone en la tolva y muele. Vamos, no te voy a decir que sea la panacea, pero sí es verdad que funciona. O sea, yo he hecho unas Vale. gotitas de agua en los granos y ya no solamente, porque claro, hice la prueba con dos cosas. Cuando yo descubrí esto, porque siempre se te queda pegado ahí, tienes que estar con el dedo en el depósito para quitarlo y ponerlo todo en tu V60 donde te prepares el café. Y luego, claro, le tienes que dar siempre unos golpes fuertes para De que todo el caiga. café que retiene. Desmonté, limpié y dije, vamos a empezar a echar agua a ver si funciona. Y bueno, te voy a decir que me quede limpia las muelas, ¿sabes? Pero sí es verdad que tiene menos estática incluso dentro, en las propias muelas, en las propias fresas. Y sí, tiene menos carga estática, eso es verdad. Pero vamos, eso Vale. que en 19 gramos, no sé cómo tiene que ser ahí que echas un litro de agua en la tostadora. Entonces viene mi pregunta. Ahora te entrevisto yo a ti. Porque Bueno, es que me resulta la duda. A mí me hablas de agua en la molienda, si sabes un poco. Con los finos, me imagino un lodazal claro, no. Lo que dentro pasa del es que molino. son unas gotitas, o sea, es una gota. Es como si Mm. fuera un cuentagotas, echas dos gotitas y ya está. O sea, no hace falta que mojes mucho. Y eso me recuerda a otra pregunta que tengo aquí apuntada para ti, que es si se puede congelar el café tostado. Bueno, mucho también se habla sobre el tema y no hablo con bases científicas, pero de varias personas que están practicando eso, me dicen que funciona bien, lo porcionan, o sea, lo porcionan, lo pesan, guardan de a Guardan la poquito dosis de la receta que necesites para no estar sí, trayendo ahí. y me dicen que funciona. Yo tampoco lo he probado y pues bueno, no lo he probado en ningún momento. Sí he escuchado mucho también, ya no solamente en café tostado, sino en café verde. Ujú. Dicen que también están probando con congelar el café verde y con el café verde sí que hay una base un poco más científica y sólida y volvemos a hacer referencia a Pablo Contreras, donde esto nos puede afectar el embrión del café. Tenemos que entender que el café se recolecta, se procesa, se envasa, se envía, pasan meses porque el café tiene una duración muy larga, pero el café es vivo. Hasta el momento del tueste, el café es una fruta viva. Y Tiene después un germen, tiene también, que mantener una... porque el CO2 Sí, y al final varía. Y también hay otra pregunta por aquí que te voy a hacer, antes me la voy a apuntar en el cuadernillo antes de que se me olvide. Pero sigue, perdóname. sí. Claro, y tú calculas que en el momento, el embrión del café o el germen del café, en el momento en que yo lo voy a coger para tostarlo, todavía está vivo y todavía está funcionando. Ujú. Está funcionando de una manera, a modo celular, mantiene las células vivas. Crea una cosa que llama la actividad acuosa y depende mucho del germen esa actividad acuosa en el grano de café verde. Y el empacar al vacío y congelar afecta este germen, con lo cual va a afectar el resultado final de un café. Lo puede variar.
O sea, ¿quieres decir que es mejor no congelarlo en verde? Pero que Efectivamente. congelado, tostado, sí tiene unos resultados, por lo que tú has podido comprobar, yo también por mi parte, óptimos. Sí, que hay buenos resultados. De Tiene que todas ver con lo maneras, que... en el, Dime. perdona, ya volviendo al mercado, porque siempre hemos marcado mucho que el mercado es lo que manda, que a una persona una bolsa de 250 gramos de café le dure más de 2, 3 meses o un mes y medio, o sea, es que a mí 250 gramos a mí me duran una semana o semana y media. Y es más o menos el promedio. Que te dure más porque tomas menos café o porque lo alternes. Pero como para que sea necesario congelarlo, como que no lo veo en este mercado. Porque si me dices que es que en agosto, por ejemplo, los Ferrero Rocher, que en agosto no los venden, entonces tienes que acopiar, hacer acopio pues, si quieres tenerlos. Con el café no pasa eso, siempre vas a tener disponibilidad, entre comillas. Hmm. Bueno, yo creo que también es una forma de poder estudiar cómo evoluciona el café, ¿no? O sea, a nivel experimental, y a lo mejor tenemos incluso unos resultados sorprendentes, ¿no? Decir, oye, pues mira, este café era una delicia tal, pero ahora resulta que he hecho otra cata ciega, se lo he tenido en el congelador durante no sé cuántos meses y es excepcional. O sea, coge solera, no sé, como los vinos. Sí, Pues mira, bueno, justo sí. hablando de eso, del envejecimiento, te iba a preguntar si se puede distinguir un café envejecido a simple vista. A simple vista puede haber cosas que nos pueden marcar que está un poco envejecido el café. Por ejemplo, algunos granos, sin ser un tueste oscuro, algunos granos empiezan ya a dejar salir los aceites esenciales y se ven un poco más brillosos. El aroma, la fragancia cambia totalmente, pero también tiene que ver mucho, el envejecimiento tiene que ver mucho, no tanto con el tiempo, que sí, sino con el tipo de conservación que tenga. Nada más hablándolo con los socios esta semana, probamos un café que teníamos, que se nos había quedado por ahí perdido y tenía mucho tiempo de tueste, pero mucho tiempo de tueste. Y estaba delicioso. Saqué una prensa francesa con ese café espectacular. No, no, sí, lo Pero, creo, efectivamente. Pues mira, oye, es otra cosa, igual que muchos meses si lo tienes ahí, pues lo mismo con el congelado, que nunca sabes, ¿no? Pero en claro, este caso, si yo tengo un café envejecido porque lo he conservado mal, porque se ha oxidado, porque le ha dado la luz, porque está más húmedo, por lo que sea, para yo poder sacar siendo completamente distinto, porque claro, los atributos ya están sí. un poco caducos, ¿tendría que moler más fino ese café y tener la temperatura del agua más alta para poder extraer de ese café lo que en unas condiciones normales a lo mejor me hubiera exigido una molienda más gruesa y una temperatura más baja? Mira, aquí es un tema que ya entramos mucho más técnico y hay personas más capacitadas ¿A para quién eso. invitamos para que nos ¿No? ayude? Cuéntame. A Dara, para eso a Dara. Bueno, ¿A quién claro, más? Dara, bueno, tenemos que tener ya yo un proyecto. Sí, pero no, ahí habría que hacer pruebas a ver cómo se facilitaría o cómo podríamos optimizar más ese café, teniendo en cuenta que va a darnos lo que le quede. Claro, Ahora, si es un café que está envejecido simplemente porque lleva mucho tiempo tostado, 3, 4, no, 3 no, 6, 7, 8 meses, un año, va a reducir. Porque es que una cosa es que reduzca ese potencial, otra cosa es que sepa mal. claro, Otra claro, cosa es que ya esté rancio y por mucho que juegues vas a sacar más o menos rancio, pero rancio. claro. Entonces ya es un café que ya no es Yo hablo óptimo para desde el punto de consumo. vista del optimismo, de oye, pues mira, Sí, puedes ajustar, igual que un café que está muy tostado, puedes corregir la extracción a una molienda más gruesa y menos tiempo de contacto y una temperatura más baja para que te extraiga menos, o puedes hacer un bypass para que, o sea, el jugar con todos esos elementos químicos del agua y del café para poder sacar. Está clarísimo que la extracción del café, y ahora te voy a contar una cosa que me ha sorprendido mucho, que he leído, la extracción, el café es lo que es porque se tuesta, efectivamente, y esos atributos, ese amargor que es agradable cuando es un amargor balanceado con todos los demás atributos que tiene el café, está ahí. Pero yo he leído hace muy poquito que como el azúcar es mayor en el café verde, se hicieron experimentos de extracción del café verde, tanto en expreso como en todas partes. Y el mejor resultado, que era como un té dulce, fue en una mocha pot, o sea, perdón, en una mocha box,
Te lo diré. La Boga Master, Bueno, pues eso, con la hay que amplitud que probarlo. tiene, sí, sí. Así que tú que tienes el café verde ahí, a lo mejor va a ser la próxima que hable contigo. ¿Qué te parece? Pues lo podemos probar. De hecho, hay un mercado al alza en España y en muchas partes del mundo de café verde a Ujú. nivel dietético. Bueno, aquí dicen que para adelgazar, entonces tóngale corriendo para allá. Mm. Yo no estaba en la cola, un poquito más atrás. Yo tampoco. Pero, Y no es porque no haga falta, ¿eh? pero sí, vendían para infusionar y de hecho hay bastantes marcas y no es económico tampoco, pero café, infusiones de café verde Ujú. con jengibre, con, bueno, con un poco de cosas, o sea, varias recetas. Y sale mucho. Tienen un mercado muy especial Luego también ese los chicos mercado. de Quiero Coffee han preguntado algo sobre el café verde, que era en contacto directo con un importador o pone exactamente, comprar café en verde, importadores especializados o importar o autoimportar o trato directo. Hombre, el trato directo es lo ideal, ¿no? Porque haces la trazabilidad exacta Sí. como tienes que hacerla. Lo de autoimportar, pues tienes que tener unas cantidades ingentes para que sea rentable, entiendo. No sé cuál es tu Mm. opinión como tostador e importador de café verde. Mira, yo lo aprendí a golpes. Eh, el trato directo no desaparece, ahí es donde uno busca, no desaparece porque compres el café verde a un importador. Es verdad que lo controlas si se lo compras directamente al caficultor. Yo lo he hecho de esa manera con todos mis cafés de Colombia. Y ahora más que como te contaba, ya tenemos finca propia, entonces va a haber mucho más trato directo. Pero realmente hay un paso que lo hagas como lo hagas, no te lo quitas de encima por ningún lado y es la logística. Tienes que depender de una empresa logística que te traiga el café hasta acá, sea una naviera, sea una empresa de carga aérea. Entonces ese paso no te lo vas a saltar, lo hagas como lo hagas. ¿Qué pasa? Que claro, si tú mismo quieres hacer el trato directo, para mí, por ejemplo, me hacía mucha ilusión y lo he hecho de esa manera, pero yo tengo cafés de Etiopía, pero yo no puedo, porque no es mi negocio irme a Etiopía a buscar el trato directo yo directamente. O sea, perdona la redundancia. Nada. Entonces, ¿qué es lo En ese que caso toca ya sabes hacer? que puedes Buscar. hablar con Maribel, Café Doctor Luisito, que es una experta en Eh, café de Etiopía y tiene ahí sus contactos. Oye, nunca se sabe, ¿eh? pues nunca se sabe, a lo mejor. Pero realmente aquí mi rubro, mi parte en este juego es el de tostador, que es la que he escogido. Entonces yo tengo que depender de otras empresas. Ahora, yo ya puedo buscar qué empresa es, porque uno la investiga y uno puede saber qué empresa realmente ayuda a mantener ese trato directo. Sí, entras tú como otro eslabón en la cadena, pero es que realmente es una cadena, o sea, eslabones tiene que haber Ya. y tratamos de reducirlos al máximo, pero realmente tiene que haber eslabones. Entonces son casos particulares. Por ejemplo, yo mi primer café me salió altísimo el coste del transporte porque vino por avión. Madre mía. Ya los siguientes ya han venido por barco y hemos aprendido mucho. ¿Y Yo he cuánto es el aprendido tiempo mucho. desde que tú compras el café porque tengas allí tu catador o lo que sea y haces la compra? No sé si está almacenado X tiempo, los 3 meses estarán allí para hacerlo, el tiempo que viene en naviera, cuánto tarda y si están aduanas, cuánto tiempo hasta que tú puedes cogerlo. Bueno, mira, vamos a hablar de salir. Después de las cosechas en el proceso, una de las partes, y mira que esto es muy importante y me gustaría recalcarlo porque en el mundo del café siempre hablamos de frescura. Sí, pero frescura fresco recién tostado no quiere decir que yo lo tueste hoy y sí, te lo mando mañana y te llega pasado mañana y lo puedes tomar y está bien, pero su punto óptimo tiene que un reposo. O sea, frescura no es esa inmediatez. Uno de los procesos del café es que tiene que reposar en los sacos y tiempo, meses. Entonces, claro, mucha gente dice, no, es que este café lo cosecharon estamos hace 9 meses, pero es que el tiempo de reposo son 6. Entonces es un café fresco. No quiere decir que porque tenga ese tiempo es un café viejo. Después de que lo mandan, se suele mandar un par de días, un día antes para que lo carguen, para pruebas de Federación en Colombia, Federación Nacional de Cafeteros y para que lo carguen al barco. El barco dará unos 28 días. Y en España suelen tardar, dependiendo, 3, 4, 5 días, como mucho lo que nos ha tardado para que liberen el café
en todos los procesos aduaneros. O sea, que en 10 meses puedes tener el café de la cosecha. Lo que tienes que Sí, tener en cuenta es saber cuáles son los tiempos de cosecha de cada origen para que efectivamente no tengas uno de hace 2 años. efectivamente. Claro, ahí es donde entramos. Por ejemplo, Colombia, yo tengo cafés y mira, tengo un café de Colombia que traje el de cosecha, estaba buenísimo, se acabó, y traje, en Colombia se llama mitaca, que es una cosecha que da en deshoras, Ujú. que es la de medio tiempo, y da mucho menos. Y el café de la misma planta, de Porque la ¿cuál misma es la finca, cosecha principal? O sea, Colombia tiene dos cosechas, una de floración menos numerosa y otra de floración más numerosa. La de octubre es sí, la gorda y la la de otra es la octubre es de... la gorda, efectivamente. Empieza en octubre, septiembre, octubre, ¿Mm? Y la de y abril luego es para la marzo, mitaca. ¿Por qué tiene ese nombre? Es curioso. no te lo sabría decir, pero en varios países se llaman, dependiendo del país, les llaman de una manera o de otra. En Colombia le Ujú, dicen mitaca, y es eso, hace referencia a esas cosechas de febrero, marzo, algo de enero, que es mucho menos abundante. ujú. Y estaba Pero también bueno, estupendo, ¿no? sí, pero cambiaba algunos matices. Un matiz que era té verde, lo realzó muchísimo en esa cosecha, pero sí, no, o sea, se identificaba como el mismo café, muy similar en matices, pero sí que realzaba más unos que otros. Pues oye, no sé, ¿tú tienes alguna pregunta que echas en falta de todo este cuestionario? ¿Algo que tú creas que hubiera sido una pregunta interesante que te hubiera hecho alguno de nuestros valientes que te ha puesto en esa tesitura? Es que nos han preguntado tanto que ya no sé si nos queda algo por fuera. Madre mía de mi vida. Sí, la verdad que muchas gracias, agradecer a todos por preguntar, Desde luego, porque muchísimas gracias porque habéis realmente, hecho esto, o sea, cuantas más mentes juntas, mucho mejor. Habéis hecho esto muchísimo más interesante, más completo. Muchas gracias, Carlomán, por haberte sometido a esto, porque era, al vamos, test. valentía absoluta. Bueno, no, ya ahora ya más tranquilos. Pero no, la verdad que muchas gracias a ti siempre por tenerme en cuenta, Siempre. por darme tu espacio, y realmente espero que lo encuentren interesante y que hayan aprendido como yo. A mí me ha parecido fascinante. Hemos aprendido, yo he aprendido muchísimas cosas. Me ha puesto el gusanillo para hacer una invitación, como te has dicho ahora, que ya lo habíamos hablado ella y yo, la verdad, de hacer una Mm. serie, a ver si podemos al final hacerla, que yo creo que será muy interesante tener a la química con nosotros. Y otras series de programas que yo creo que nos van a interesar a todos, tanto desde el nivel salud al químico y a otros muchos. Y hemos empezado contigo una serie fabulosa de lo que es el café tostado. Ya sabemos cómo sacar el mayor partido, ya sabemos cómo elegir el café, ya sabemos lo que podemos hablar con nuestro barista. Claro, Y nada, es te lo digo importante. muchísimas gracias, de verdad. Estaremos contigo No, prontito porque nos debes la experiencia de hacer en el filtro el café verde, a ver si está muy dulce o no. A haremos ver si la te vas prueba. a aficionar ahora. Y sacas tu propia Vamos a marca de ver. café verde, Libis, para Sí, adelgazar. a lo mejor me ves con 20 kilos menos dentro de un mes. Jope. Lo patentamos, ¿eh? O sea, Hombre, Libis Café Verde, Libis en línea. Yo creo, te mantiene en línea. sí, muy fit. Ya hemos hecho la campaña publicitaria de cara al Ya, verano. Carla muchísimas gracias, de verdad, un placer. a ti, Ruth, muchas Un abrazo gracias muy y fuerte y que vaya muy bien con todos tus proyectitos, esos que se asoman, que por favor, llámame, tocas así a la pantalla y nos cuentas, que estaremos encantados de escuchar todos tus éxitos. muchas gracias, Ruth. Así lo haremos. De Un verdad, muchas gracias abrazo. por tu espacio. Hasta Hasta luego. luego.